El examen va a ser a las 3 de la tarde, ¿sí? Les vamos a poner, van a tener plazo. De todas maneras, les vamos a comunicar en el correo y va a estar todo después en la plataforma. ¿Está? Están todos en la plataforma, tienen que estar inscritos en la plataforma también. ¿Está? Vengan ¿Hasta qué tema es el examen? Hasta estática. Ok, gracias. Hola, profe, buenas tardes. Disculpe, acabo de ingresar. Te quería dar con respecto al examen, si va a ser múltiple choice o escrito. No, escrito, seguramente va a ser todo escrito. Bueno, pues ya le vamos a avisar. Vamos a hacer repaso de todos los temas hoy. Vamos a ver un poco de teoría y un poco de práctico. Y después el jueves van a tener más problemas, así que ahí pueden ver ya qué tipo, qué dudas tienen. ¿Está? El jueves a las 8. Esa va a ser la última clase con el profesor Wilfrido. El examen lo van a dar con la profesora Alcaraz, que ya se reintegra. Así que ya les va a avisar seguramente. En principio va a ser por la plataforma y vamos a empezar a las 3 de la tarde del martes. ¿Está? Cualquier cosa les vamos a comunicar. Bueno, compartimos pantalla y empezamos. ¿Alguna pregunta? Profesora, ¿estuve tomando asistencia? No, todavía. Ya voy a tomar. Bueno, empezamos. Bueno, estos son los temas: cinemática, dinámica y estática. Vamos a empezar con cinemática. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Cinemática, que vimos al comienzo allá a lo lejos. Cinemática es la parte de la física que estudia todo lo relacionado con el movimiento puro del objeto, solo las variables cinemáticas. Acá vemos diferencia entre desplazamiento y trayectoria. Acuérdense, el desplazamiento siempre es un vector. La trayectoria es un escalar. En este caso, llegar de A a B es un desplazamiento que es esta flecha verde. El desplazamiento es una magnitud vectorial. Puede haber tenido diferentes trayectorias. La trayectoria es un escalar, el camino recorrido durante el movimiento. Los movimientos que vimos: movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué particularidad tenía el movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad era constante, y desplazamiento según una línea recta. O sea, en este caso coincide el desplazamiento con la trayectoria. La velocidad media, ¿sí?, es la diferencia entre las distintas posiciones, posición final menos posición inicial, sobre delta t. La velocidad instantánea será el límite paralelo tendiendo a cero de esta relación, delta x sobre delta t, que me da derivada de x con respecto al tiempo. ¿Y en qué lo expresamos? En metros sobre segundo. Si la velocidad es constante, la velocidad media coincide con la velocidad instantánea. Las dos van a ser iguales y van a ser constantes en toda la trayectoria. Entonces tenemos velocidad constante para distintos tiempos y el desplazamiento es la ecuación de una recta. X0 más b por delta t.
Si x0 está en el origen, será 0 más d por delta t. ¿Cuáles son las características del movimiento? La trayectoria es una recta, el movimiento es rectilíneo, la velocidad es constante tanto en módulo, dirección y sentido. Y el desplazamiento es proporcional al tiempo, la ecuación de una recta. El movimiento rectilíneo uniformemente variado. El uniformemente variado tiene una particularidad que la aceleración es constante. Tenemos movimiento variado, quiere decir que varía la velocidad. Uniformemente variado cuando esa variación es uniforme, o sea, la aceleración, que es la variación de velocidad con respecto al tiempo, se mantiene constante. La aceleración media sería la variación de velocidad con respecto al tiempo, y la aceleración instantánea, que sería el límite, para ese, cuando delta t tiende a 0, del cociente delta v sobre delta t. Si la aceleración es constante, la aceleración media y la instantánea son iguales en todo ese intervalo de tiempo. ¿Cuáles son las ecuaciones del movimiento uniformemente variado? La aceleración es constante, la velocidad varía según la ecuación de una recta, coordenada al origen v sub 0, que sería la velocidad inicial, más aceleración por delta t. El desplazamiento sería igual a x0 más v0 por delta t más un medio aceleración por delta t al cuadrado. Y la velocidad, función del espacio, sería v cuadrado igual a v0 cuadrado más 2a por delta x. ¿Cuáles son las características del movimiento? La trayectoria es una recta, igual que el movimiento anterior. La aceleración es constante en módulo, dirección y sentido. Y la velocidad es directamente proporcional al tiempo. Es la ecuación de una recta. El desplazamiento es proporcional al cuadrado del tiempo. Esas serían las ecuaciones generales que tengo que recordar para poder resolver los problemas. Entonces, para este movimiento rectilíneo uniformemente variado, la velocidad puede aumentar o disminuir. Como es uniformemente variado y la aceleración es constante, esa variación es en cantidades iguales, en tiempos iguales. Entonces, la aceleración media es delta v sobre delta t, y la instantánea pueden ser positivas, pueden ser 0 o pueden ser negativas. La aceleración media es positiva cuando el movimiento es acelerado. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Para el retardado, uniformemente quiere decir que es constante esa aceleración, ¿sí? Para el movimiento rectilíneo uniformemente retardado, la aceleración es negativa. Y la aceleración es 0, significa que la velocidad es constante y tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Acá tienen un gráfico, velocidad función del tiempo, con la pendiente negativa para un movimiento retardado y pendiente positiva para un movimiento acelerado. Bueno. Y acá tenemos un problemita. Vamos a repasar esto. ¿Qué dice arriba? El primer renglón que alguien vea que nos dio acá. Me tapa el cuadro. ¿Me escucha? Ahí leo, profe. A ver, el primer renglón no. El gráfico siguiente ilustra B de ft de una partícula que se mueve sobre el eje 0x. Está.
La representación es B igual a función de T, un gráfico de B en función de T. Eso es lo primero que tenemos que mirar en los gráficos. ¿Qué es lo que estoy representando? ¿Qué me dice este gráfico? El gráfico me está mostrando, ¿sí?, cómo varía B en función de T. Si en T igual a 0 la partícula se encuentra ¿dónde? Tampoco leo. Si en T igual a 0 la partícula tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo, supongo. ¿Qué tipo de movimiento tiene en cada tramo? Es lo que pregunta. La aceleración en T igual a 1 segundo, en T igual a 4 segundos y en T igual a 7 segundos. Y el desplazamiento total de la partícula para un delta T igual a 9 segundos. Bueno, entonces acá me está pidiendo qué tipo de movimiento tiene en cada tramo. Acá vemos. Empieza en el tiempo 0, tiene velocidad inicial 30 metros sobre segundo. Y esta velocidad va disminuyendo con el tiempo, hasta que llega a los 2 segundos a menos 15 metros sobre segundo de velocidad. ¿Qué tipo de movimiento sería? Entre 0 y 2 segundos. ¿Qué tipo de movimiento? Si disminuye la velocidad. Retardado. Retardado. Muy bien. Acá me pide aceleración. Entonces tiene aceleración. ¿Cómo va a ser la aceleración acá? En este tramo, de 0 a 2. Negativa. Negativa. Muy bien. Me está pidiendo en 1 segundo. No me piden 2. Me piden 1. ¿Sí? Pero yo tengo valores entre 0 y 2 segundos. Pero ya vimos nosotros que la aceleración instantánea es igual a la aceleración media. O sea que si yo saco la aceleración para todo este intervalo, esto es válido para cualquier intervalo menor. ¿Estamos? Entonces yo saco para este tramo, donde tengo valores. Velocidad final, entonces entre 0 y 2, sería velocidad final, que es menos 15, menos velocidad inicial, que sería 30. Acá voy a sumar negativamente. Menos 45 sobre 2, que me da menos 22,5 metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración negativa, movimiento retardado. ¿Qué significa? Que a los 1 segundos es la misma que para todo el intervalo. ¿Está? ¿Estamos de acuerdo? Para el otro tramo, ¿qué me pide? Para T igual a 4. 4 está acá. No sé el valor para 4, pero sí sé entre 2 y 5. En realidad va a ser igual que entre 2 y 4. ¿Sí? Para cualquier valor del intervalo. ¿Cómo es la velocidad? Constante. Constante. Entonces, movimiento, ¿qué tipo de movimiento? Rectilíneo, uniforme en todo el intervalo. O sea, ¿cuánto vale la aceleración entonces? 0. 0. Para 3, para 4, para 2, para 3, para 4 y para 5. ¿Sí? En todo el intervalo. El otro que tengo, parte con velocidad inicial de menos 15 metros sobre segundo. Y para los 9 segundos tiene 15. La aceleración en todo el intervalo va a ser la velocidad final menos la inicial, que es menos 15. Al final, menos por menos más, tengo que sumar. Está 15 más 15, 30 sobre 4. Que me da 7,5 positivo para todo el intervalo. 7,5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué tipo de movimiento es este? Entre 7 y 9, acelerado. ¿Está? Pendiente negativa, pendiente positiva. Y acá es 0. ¿Estamos? Ahora me pide el desplazamiento total de la partícula. Desde 0 hasta 9 segundos. Acá tendré que ver por tramo. ¿Cuál será la ecuación que voy a usar para el primer tramo?
movimiento rectilíneo uniformemente retardado. ¿Cuánto vale X? ¿Se acuerdan? La ecuación cuadrática. ¿Sí? ¿Cuánto vale X para el primer tramo? ¿Se acuerdan la ecuación de X? Parece que no se acuerda. 35 puede ser. Entre 0 y 2, no. Velocidad inicial por pie sería X0. X0 es 0, ¿sí? Velocidad inicial por delta T más un medio aceleración por delta T cuadrado. La aceleración era negativa, acuérdense eso. ¿Está? 30 metros sobre segundo era la velocidad inicial, delta T era 2 segundos, más un medio aceleración negativa por delta T al cuadrado. ¿Sí? Esto me da 15 metros entre 0 y 2 segundos. ¿Sí? Entre 0 y 2 segundos recorrió 15 metros. Ahora, el segundo tramo, entre 2 y 5, ¿qué tipo de movimiento era este? Si la aceleración, la velocidad es constante. ¿Qué tipo de movimiento? Línea uniforme. Uniforme. Muy bien, la ecuación, velocidad por tiempo. O sea, velocidad es constante. La velocidad es menos 15 por el tiempo, el delta T de ese intervalo, 5 menos 2, igual a menos 45 metros. Menos 45 metros. ¿Qué significa este menos en X? Menos 45 metros. Fíjense que acá atravesó el 0 de X, de la velocidad, ¿sí? Llegó a 15. ¿Pero qué significa el X negativo? ¿Está retrocediendo? Está retrocediendo. Muy bien. 45 metros, ¿a partir de dónde salió? Primero avanzó y después retrocedió. ¿Sí? El tercer tramo parte de menos 15 y llega a esta velocidad que era 15, creo que era 15. Movimiento retardado. Tengo menos 15 la velocidad inicial por delta T, 9 menos 5, más un medio, pero ahora es aceleración positiva, por el delta T al cuadrado. Entonces, fíjense que me da entre 5 y 9, me da 0. 0 metros. ¿Por qué? Porque llegó al mismo punto de partida. Se fue para atrás y volvió al punto de partida. Y luego entre 5 y 9. Ahora sumo todos los tramos y me da menos 30. ¿Está? Y puedo sacar las ecuaciones que le corresponden a X función de T en función para cada tramo, según los valores que tengo. Velocidad era 30 inicial, aceleración era menos, en un medio aceleración por T cuadrado, tendré que poner la aceleración, que era menos 22 dividido 2, me da 11,25 y ahí tengo la ecuación y puedo saber para cualquier tiempo. Entre 2 y 5 puedo reconstruir velocidad por tiempo y entre 5 y 9. A partir de esas ecuaciones podré sacar velocidad y podré sacar aceleración para cada tramo. ¿Está? Acá fíjense que no usé nunca X0. ¿Por qué no usé X0? Porque acá partió de 0 y acá estoy sacando de cada tramo. Para el segundo tramo de 2 a 5 podría tener un X0, que sería 15. Entonces ya tendría X en todo el recorrido, hasta 5.
¿Se entiende? Porque a veces usamos X0 y a veces no usamos X0, depende de lo que esté calculando. ¿Puede explicar eso otra vez, profe, por favor? En las ecuaciones acá no usamos el X0. ¿Por qué no uso? Acá sería X0 más velocidad inicial por delta T. ¿Por qué? Porque X0 es 0, partió de 0, me dice. Partió del reposo de X0. Nosotros ponemos nuestro punto de partida en 0. En el tiempo 0, perdón. No reposo, sino tiempo 0. Fíjense que esto es función del tiempo. El tiempo 0 tenía 30, o sea, X0 es 0 en realidad. Acá no usamos X0 porque ponemos nuestro 0 acá. Entonces, para saber si yo le pongo X0, le tengo que poner el X0 de este intervalo. O sea, los 15 metros serían mis X0. En ese caso, yo estoy sacando el X para todo el intervalo, hasta 5. Si yo no le pongo X0, solo estoy sacando el desplazamiento en este intervalo. ¿Se entiende? Sí, Y para el tramo de 5 a 9, si yo le pongo X0, tendré que ponerle el X0 que recorrió en todo este intervalo. Y ahí directamente me saldría los menos 30 metros. ¿Está? Acá saqué por tramo. Yo puedo sacar por tramo o puedo sacar qué pasó hasta ese momento. ¿Está? A partir de las ecuaciones yo puedo hacer el gráfico. A partir del gráfico puedo sacar las ecuaciones que le corresponden a cada tramo. Porque acá yo tengo tramos que tienen movimientos diferentes. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bueno, dale. Tenemos otro tema, era la caída libre. La caída libre, cuando yo tengo movimiento unidimensional, pero según la dirección Y. Recién vimos según la dirección X. ¿Cuál es la diferencia? Los dos son unidimensionales. Uno era sobre el eje X y otro sobre el eje Y. La diferencia es que acá la aceleración es una sola, no tengo que calcular aceleración. La aceleración en Y, en la dirección Y, es la aceleración de la gravedad, que nosotros la tomamos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado y la consideramos constante. ¿Es esto cierto? Es constante y no es tan constante. En realidad, la gravedad depende de la aceleración de la gravedad, varía con la latitud. ¿Qué quiere decir? Que en el Ecuador no es igual que en los polos, por la forma de la Tierra. Y también varía con la altura. A medida que nos alejamos de la Tierra, la gravedad va disminuyendo. Subimos una montaña, vamos a tener aceleración menor. Subimos a un cohete y el cohete en algún momento va a dejar de tener atracción gravitatoria. ¿Está? Ahora, como nosotros no vamos a calcular cohetes ni nada por el estilo, ni vamos a volar, para los cálculos que nosotros hacemos es muy poca esa variación. Por eso consideramos casi constante. Es muy poquito lo que varía para las alturas que nosotros vamos a manejar en los cálculos. ¿Está? Pero para enviar un cohete a la Luna hay que tener otras consideraciones. Tampoco consideramos el rozamiento. ¿Sí? No consideramos, suponemos que esto cae en el vacío. Entonces, en la caída libre, nosotros acá tomamos un sistema de referencia donde tenemos eje X, horizontal y vertical, tomamos más y hacia abajo. ¿Sí? Eso es totalmente arbitrario. ¿Qué observamos? Un cuerpo que está a cierta altura, ¿sí? No necesita que nadie, ni una fuerza externa, trabaje sobre él, solo la gravedad. La gravedad trabaja sobre este cuerpo y ¿qué va a provocar? Que este cuerpo adquiera velocidad. Yo lo suelto y cae. ¿Sí? Una piedra que está arriba de un edificio cae, puede caer libremente.
Por eso se llama caída libre. Cae por acción de la aceleración de la gravedad. Entonces la velocidad va apuntando hacia el centro de la Tierra. La velocidad va a tener el mismo signo que la aceleración de la gravedad. Las dos en este caso van a ser positivos según mi sistema de referencia. Le puedo poner un negativo, en ese caso las dos van a ser negativas. No hay problema. ¿Está? Para este caso, Y crece desde 0, acá a la altura del edificio, hasta que llega al piso. Puede crecer negativamente, si le ponemos negativo. ¿Está claro esto? Velocidad inicial. Al tener los dos vectores el mismo signo, los dos positivos o los dos negativos, al tener los dos vectores el mismo signo, el movimiento, ¿cómo es el movimiento acá? Si los dos tienen el mismo signo, ¿es acelerado o retardado? Acelerado. Acelerado. Muy bien. Por tener el mismo signo, velocidad y aceleración, el movimiento es uniformemente acelerado, porque además la aceleración la consideramos constante. Entonces tenemos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. La diferencia es que en lugar de A de aceleración le ponemos G. Esa es la única diferencia, y acá le ponemos el índice I. En lugar de X tenemos Y. En lugar de B sub X tenemos B sub Y. Tenemos las tres ecuaciones con velocidad inicial. Si la velocidad inicial fuera 0, esto se simplifica, eliminamos esto si ponemos el origen punto 0, y es igual a 0, y también eliminamos esto. Y las ecuaciones nos quedan de este tipo. Mucho más simples. ¿Y cuándo tenemos velocidad inicial? Cuando yo me empujo. La piedra, en lugar de caer sola, yo la tiro a la piedra. Le imprimo una velocidad inicial. La lleva mucho más rápido al piso, porque va a tener velocidad inicial. ¿Está? Entonces, midiendo el tiempo que tarda una piedra en caer desde lo alto de un edificio, por ejemplo, yo puedo saber la altura del edificio. Y si sé el tiempo, también puedo saber la velocidad con la que llega al piso. ¿Está? La máxima velocidad, que aparte de velocidad inicial 0, y llega con la velocidad máxima. Esa velocidad se va incrementando a medida que pasa el tiempo. A partir de la velocidad inicial, que es 0, el tiempo se va incrementando y se incrementa la velocidad. La velocidad máxima es cuando choca contra el piso. ¿Está? Bueno, vemos el otro, el movimiento inverso, que es tiro vertical. Acá cambiamos el sistema de coordenadas. Nada más que para trabajar con valores positivos. Ahora más Y hacia arriba y menos Y hacia abajo. Entonces, acá tiene que partir con velocidad inicial. Si no tiene velocidad inicial, no va a subir. De alguna manera hay que darle una velocidad inicial. Esta velocidad inicial va a ser la máxima, porque va a ir disminuyendo. Si lo dejamos solito a esta partícula, va a ir disminuyendo su velocidad hasta que se va a anular en algún punto. Cuando se anula, llegó a su altura máxima. En un punto cualquiera, el valor de I, de la coordenada I, va a tener una velocidad que va para arriba y una gravedad cuyo vector va hacia abajo. ¿Cómo es el movimiento? Si tengo velocidad y gravedad que tienen distintos sentidos. ¿Cómo es el movimiento?
Retardado. Retardado. Muy bien. Lo único que hago es ponerle un negativo. Un negativo a las mismas ecuaciones de movimiento acelerado. Solo que ahora la gravedad tiene sentido contrario a la velocidad. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene este punto final? Llegó al final donde la velocidad, dijimos, la velocidad en I final se hace 0. Velocidad en I final es igual a 0. Bueno, si yo igualo en cualquiera de las ecuaciones que tenga velocidad su I, esta, 1 o 3, si igualo a 0, yo puedo sacar el tiempo que le tomó llegar a la altura máxima. Si yo en esta ecuación igualo a 0, y puedo calcular y va a ser la altura máxima. ¿Se entiende lo que digo? Si yo reemplazo esto, lo igualo a 0, en la ecuación 1, saco el tiempo de altura máxima, que va a ser de sub 0i sobre g. Este tiempo de altura máxima lo reemplazo en esta ecuación y se convierte en altura máxima. Pero yo puedo directamente hacer en la ecuación 3, puedo igualar a 0 y despejo i. En ese caso i es altura máxima. Me va a dar b sub 0i al cuadrado, pues igual a 0. Esto va a pasar al otro miembro y es negativo. Como esto es negativo, los dos son positivos. Este 2 pasa dividiendo y g pasa dividiendo. Todo puede salir tiempo de altura máxima o altura máxima. ¿Está? ¿Alguna duda? Bueno, ahora tengo movimiento combinado. Subida, tiro vertical, y bajada, caída libre. Porque el móvil no queda estático en el aire, ¿sí? Va a tender a caer. Entonces yo tengo combinación de los dos movimientos. Yo no, si no considero la resistencia del aire, dijimos que despreciamos el rozamiento, el cuerpo emplea al mismo tiempo en subir que en bajar. Entonces, si yo tengo ¿qué ecuaciones voy a plantear? Primero tiene que subir para después bajar, ¿sí? Si yo voy a hacer el movimiento combinado, no puedo usar dos sistemas de referencia diferentes. Voy a usar uno solo. ¿Y cuál es el que voy a usar? El de salida, el de subida, el de tiro vertical. Entonces, para el tiro vertical que recién vimos, la velocidad es positiva y la gravedad es negativa. Para la caída libre, la gravedad va a seguir siendo negativa, porque estamos en el mismo sistema, pero la velocidad ahora va a ser negativa. ¿Está? Entonces, el tiro vertical, la velocidad va disminuyendo, sale con velocidad inicial, esa velocidad es restada por la gravedad, va disminuyendo hasta que llega a 0. Acá parte de 0, empieza a incrementarse en valor absoluto, porque acá, según mi sistema de referencia, va a ser negativa. Esta es negativa y la gravedad es negativa, le suma negativamente y va a llegar con la máxima velocidad en el suelo. Estos valores, en valores absolutos, son iguales, tanto la velocidad a la misma altura, al mismo valor de i, la velocidad de subida es igual a la velocidad de bajada. La diferencia es el signo. Acá es positivo y acá es negativo, pero en valor absoluto tienen el mismo valor. Y la velocidad de llegada va a tener el mismo valor absoluto de la velocidad de salida. Entonces el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Y ese tiempo total de subida más bajada se llama tiempo de vuelo.
que va a ser 2 veces el tiempo que le lleva al móvil de llegar hasta la altura máxima. Partimos del tiro vertical, entonces las ecuaciones son las de movimiento desacelerado. ¿Está? ¿Qué pasa si yo les digo qué velocidad tiene el móvil a los 10 segundos? Si parte con una velocidad inicial de tantos metros sobre segundo. Bueno, yo calculo con esta ecuación B sub I y resulta que me sale negativo. La velocidad en I es negativa. ¿Qué significa esto? Yo quiero saber qué velocidad tiene un móvil que yo lo lancé con una velocidad determinada, a los 10 segundos, qué velocidad tiene. Le coloco los 10 segundos acá, coloco la velocidad inicial menos gravedad por los 10 segundos y me da negativa. ¿Qué significa? ¿Está cayendo? Está cayendo. Muy bien, señor. Está cayendo. Para ese tiempo el móvil ya superó la altura máxima y empezó a caer. ¿Está? Entonces con las mismas ecuaciones, para este gráfico yo puedo usar las ecuaciones de tiro vertical, me sirven igual. Lo que yo tengo que darme cuenta es por qué me sale negativo. ¿Sí? Porque el móvil está cayendo. ¿Está? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe, ¿se entiende? acá tenemos un problemita. A ver, el primer renglón. No sé por qué los partidos, está toda tengo una línea ahí arriba que no veo el primer renglón. Profe, Sí, a ver qué dice. ahí en la esquina de su pantalla donde aparece el vista, así dice, Vista, ¿dónde dice vista? en la esquina. No, me dice desactivar, detener, participantes, ya se va para arriba, está uso compartido, pausar, anotar, control, aplicación, más, ocultar, deshabilitación, grabar, no sé, compartir, no me dice no sé. A ver, un globo aerostático, pero después no sé qué dice. Asciende con una velocidad constante de 5 metros sobre el segundo. Bueno, listo. Ahí sigue. Bueno, entonces el globo está subiendo, este globo aerostático, ¿sí? Miren qué lindo me salió el globo. Está subiendo, esta es la velocidad en I del globo. Ah, es el globo. Sube con una velocidad inicial, una velocidad constante de 5 metros sobre segundo. Se deja caer un objeto desde el globo, cuando su altura desde el suelo es de 40 metros y 0. Acá, a los 40 metros, cae un objeto. Cae, en caída libre, pero con velocidad inicial, ¿sí? Porque traía una velocidad inicial que es la velocidad del globo, estaba ascendiendo en el globo, ¿sí? ¿Está? ¿Se entiende? El globo está ascendiendo, el objeto está dentro del globo, también está ascendiendo. Ahí se deja caer a los 40 metros, y 0 vale 40, cae, y empieza a caer, y su velocidad, ¿qué va a pasar? ¿Qué tipo de movimiento va a tener en la caída? El objeto, el cuerpo, acelerado. Si no se tiene en cuenta la resistencia del aire, calcular la posición y velocidad del objeto a los 0,25 segundos y un segundo después de ser soltado. ¿Y cuánto tiempo tardará el objeto en llegar al suelo? Entonces, posición y velocidad en 2 tiempos, 0,25 y 1 segundo. Y después, ¿cuándo va a llegar al suelo? ¿Y con qué velocidad va a llegar? ¿Está?
¿Se entiende el problema? Esos serían los dos tiempos. Posición y velocidad para la pelotita que está cayendo. La velocidad de A era 5 metros sobre segundo. La velocidad del objeto, que era B inicial, va a ser 5 metros sobre segundo. Acá le falta el segundo, sobre segundo. ¿Cuál es la posición? La posición de la pelotita va a ser I0 más velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Acá sí tenemos un I0. El I0 va a ser los 40 metros, desde donde cae. Va a caer hasta que I sea igual a 0. ¿Está? 40 metros más la velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo, a los 0,25, que era el primer tiempo para el cual quería averiguar posición y velocidad, menos un medio por 9,8. ¿Por qué es menos acá? Porque van para abajo, ¿sí? La gravedad acá es negativa. La gravedad es negativa. Entonces, menos aceleración por delta t al cuadrado. Entonces acá opero los 40 metros, la velocidad inicial era positiva porque era para arriba, la misma velocidad del globo. Esto es negativo y eso que me da 40,94 metros a los 0,25 segundos. Fíjense que partió de 40, sin embargo hasta el 40 está más arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad inicial era hacia arriba. ¿Está? A los 1 segundo, que era T2, el segundo tiempo, lo único que hago es reemplazar, ¿sí? A los 1 segundo que reemplazo. ¿Qué pasó acá? 5 metros sobre segundo. No sé qué es lo que pasó, pero es 5. Menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado, ¿qué me va a dar? 40,10. Todavía está más arriba de donde partió. ¿Cuál es la velocidad que va a tener? Y reemplazo en la ecuación de velocidad. ¿Sí? Reemplazo y voy a tener que la velocidad va a ser negativa porque viene hacia abajo para los 0,5 y para los 1 segundo también la velocidad sigue siendo negativa, pero la velocidad va creciendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá ya está multiplicado, por eso que 1,25 ya está operado, ¿sí? Acá me perdí. 5 por 0,25 es 1,25, ¿sí? Y acá ya está hecha la operación. ¿Está? La velocidad acá es positiva porque la velocidad inicial era positiva, pero la gravedad es negativa porque va hacia abajo. Vamos a ver qué velocidad ahora tiene. En el primer tiempo, que era 0,5 segundos, y en el tiempo 2, que era 1 segundo. Que esa es la otra parte. Y va a ser igual. Y 0, que eran los 40, más velocidad por tiempo, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Esto es igual a 0 en el final. Entonces acá puedo saber, este es el cuánto tiempo tarda en llegar. A ver, y las velocidades, las velocidades saqué acá están las velocidades, ya saqué las velocidades, saqué posición y velocidad. Ahora es cuánto tiempo tarda en llegar al piso. En el piso, I sub B es igual a 0, parte de 40 y llega a 0. ¿Sí? Entonces reemplazo los valores, ¿sí? Y esta es una ecuación cuadrática, la resuelvo y me da un valor negativo que no corresponde, y 3,4 segundos, que sería el tiempo que tarda en llegar al piso. ¿Con qué velocidad llegará ese tiempo? Reemplazo en la ecuación de velocidad. Y me va a dar menos 28,4 metros sobre segundo.
sigue siendo negativo para ese, según mi sistema. Acá grafiqué y función de t, y acá velocidad función de t. Ecuación cuadrática de esta ecuación de una recta. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vemos ahora. El otro, todavía no salimos de cinemática. Tiro oblicuo o tiro parabólico. O tiro formando un ángulo, con velocidad formando un ángulo con la horizontal. Es lo mismo. En este caso, vamos a tener un movimiento en dos dimensiones. No es ni según el eje X ni según el eje Y, sino que forma un ángulo θ0 con la horizontal. Entonces, esta velocidad inicial va a tener dos componentes. Una componente en X y otra componente en Y. El efecto de este movimiento es que vamos a componer dos tipos de movimiento. El resultado es la composición de esos dos tipos de movimiento. Un movimiento según el eje X y otro movimiento según el eje Y. Esta velocidad inicial nos indicaría que la trayectoria normal, si no existiera la gravedad, sería según esta dirección. Este móvil iría derecho al cielo, en línea recta. Pero como existe la gravedad, lo tira hacia abajo, esto se va a ir curvando y me va a hacer una parábola. Nosotros tomamos como dato el punto inicial, va a ser x0 igual a 0 y y0 igual a 0. Acá ya tenemos eliminada la primera parte de las ecuaciones. X0 y 0 es igual a 0. La velocidad en el tiempo inicial t0 es d0 y forma un ángulo θ0. Las componentes van a ser esas dos componentes de sub 0x, que va a ser d0 coseno de θ0, y d sub 0i, d0 seno de θ0. Yo esto sería d0x más d0i vectorialmente me daría d0. ¿Está? Esas serían las componentes horizontal y vertical de la velocidad inicial. En el eje X no hay velocidad, porque este móvil es lanzado y ahí queda. Le damos velocidad inicial, pero después se mueve solo bajo la acción de la gravedad. Entonces la gravedad solo afecta en la dirección Y. En la dirección X no hay ninguna fuerza externa que esté trabajando sobre la partícula. La aceleración en Y le llamamos menos g. ¿Por qué? Porque va a ir hacia abajo y mi movimiento es hacia arriba. En la aceleración en X es 0. No hay componentes en esa dirección. ¿Está? Está planteado el movimiento. Este movimiento, entonces, voy a tener esta velocidad, es una velocidad tangencial, va a ser tangente a la trayectoria en todos los puntos. Pero en todos los puntos va a tener dos componentes, una en X y otra en Y, ¿sí? Una en X y otra en Y, hasta el punto final, donde llega al piso. Esta velocidad inicial en Y, ¿qué pasa? Es afectado por la gravedad, ¿sí? Esta velocidad en Y va a ir disminuyendo porque d sub I está en sentido contrario a la gravedad. ¿Qué tipo de movimiento es acá? Si la velocidad y la aceleración tienen sentido diferente, ¿qué tipo de movimiento es? Velocidad y aceleración retardado, igual que otro movimiento que vimos recién. Cuando algo asciende y va disminuyendo su velocidad. Tiro
vertical, ¿sí? En la dirección Y se comporta como si fuera un tiro vertical. Y en la dirección X, al no tener velocidad, el movimiento es rectilíneo uniforme. Este ángulo se va cerrando, ¿sí? A medida que asciende, ese ángulo cada vez menor, hasta que llega a un punto que va a ser 0. Entonces la única velocidad es la velocidad en X. ¿Sí? Acá la velocidad en Y es igual a 0. Igual que el tiro vertical. Al llegar al punto máximo, V sub I se hace 0. A partir de ahí, el cuerpo cae como si fuera una caída libre. Esta velocidad sigue siendo tangente a la trayectoria en todos sus puntos. Y el ángulo irá creciendo hasta llegar al punto donde se encuentra en el piso. Acá tendremos la altura máxima, ¿sí? Entonces, A sub I va a ser igual a menos G. Acá. Observe signo contrario. Es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Va a ser desacelerado o retardado. Desde O hasta B. A sub X igual a 0, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces las ecuaciones van a ser las que corresponden a estos dos movimientos. La velocidad en la dirección de X va a ser para un movimiento rectilíneo uniforme. Va a ser constante en todo el recorrido. O sea que en cualquier momento va a ser igual a la velocidad que tenía de salida. Y esa dijimos la que era de 0 por coseno de θ 0. Y se mantiene constante. En la dirección Y es movimiento retardado. De inicial, que sería esta, que va disminuyendo por acción de la gravedad. A medida que pasa el tiempo, este término es cada vez mayor, ¿está? Hasta que este término igual a E. En ese caso, la velocidad en Y es igual a 0. Y tenemos el punto de altura máxima. Acá lo único que dice es reemplazar. V sub 0 Y es de 0 seno de θ 0 menos gravedad por tiempo. La velocidad en cualquier momento va a resultar el módulo de esta velocidad igual a la raíz cuadrada de V sub X al cuadrado más V sub I al cuadrado. La composición o suma vectorial de estas dos velocidades. Y puedo saber el ángulo que forma mediante la tangente. Al estar en el plano, y estar en dos dimensiones, yo necesito dos coordenadas para determinar la posición. O sea, acá yo tendré, cuando está en el punto A, recorrí una distancia X, pero también ascendí una altura Y. Esas son las dos coordenadas X y Y que me van a marcar la posición. X según un movimiento rectilíneo uniforme, V sub 0X por T. Y según movimiento uniformemente retardado. ¿Está? Esas son las dos coordenadas de posición. ¿Está? ¿Se acuerdan de esto? Hola, estoy hablando. Sí, profe. Bueno, altura máxima y alcance. Para hallar la altura máxima que alcanza el proyectil cuando está ascendiendo, que sería el punto B, nosotros sabemos que en ese punto la velocidad se hizo 0, porque este término igualó a este otro. En ese caso la velocidad es 0. Cuando yo tengo la velocidad 0, puedo despejar tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que le lleva en la subida llegar a la altura máxima. Y saco el tiempo de altura máxima. ¿Qué me va a quedar? V sub 0i, que pasó al otro miembro, sobre G. V sub 0i es de 0, seno de θ 0 sobre G. Y la altura máxima, hola, ¿qué pasa? La altura la sacaré de la misma manera que para tiro vertical. Por este tiempo reemplazo en la ecuación de I o directamente despejo la de B cuadrado función de I.
y voy a sacar la altura máxima, que es P sub 0i cuadrado sobre 2. El tiempo de vuelo será el tiempo total, la subida, al igual que tiro vertical y caída libre, el tiempo que le toma al móvil llegar hasta B es el mismo que le lleva llegar hasta B. Para cada valor de I, yo tengo dos valores de X, uno para la subida y otro para la bajada. Por eso es una ecuación cuadrática. Un valor de I corresponde a dos tiempos, dos soluciones, que son un tiempo es la subida y otro tiempo es la bajada. Y con eso puedo sacar los dos valores de X. Y el alcance será, el alcance es la distancia horizontal. Perdón. Sería el alcance, la distancia horizontal que recorrió desde que salió el móvil hasta que llegó a caer nuevamente. No. Vemos un problemita. Se lanza una pelota hacia arriba formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Me disculpan un minuto. Se lanza una pelota hacia arriba formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Y la pelota no llega al piso, porque hay un edificio que se le interpone. Este edificio está a 20 metros de distancia. Delta X es igual a 20. Y la pelotita cae en ese edificio. Está a una altura, delta I, que vale 5 metros, por encima del punto de lanzamiento. No sé con qué velocidad se lanzó la pelota, esa es la incógnita. ¿Y qué tiempo le llevó llegar a este otro edificio? ¿Y qué velocidad tendría a los 2 segundos si no estuviera el otro edificio? ¿Está? ¿Se entiende el problema? No conozco B0, conozco el ángulo, pero no sé con qué velocidad se largó. Lo único que sé es que un edificio que está a 20 metros choca contra ese edificio que está, y ese edificio está a una altura de 5 metros por encima del punto de lanzamiento. La ecuación de, para el cálculo de la velocidad inicial, vamos a las, yo tengo como dato las coordenadas de posición. No puedo sacar velocidad porque no sé las velocidades, pero sí voy a los datos. Por eso es importante, cuando yo tengo un problema, escribir los datos, porque voy a trabajar con los datos que tengo. ¿Está? Yo tengo los datos de posición y puedo poner las ecuaciones de posición, las dos, x función de t y función de t. En la de x función de t es b sub 0x por delta t. Delta t va a ser x sobre b sub 0 o seno de tita c. No lo puedo resolver, sé el valor de x, pero no sé el de 0. Pero lo tengo planteado para poder utilizar en la ecuación de y. Ese delta t, que es la función de x, yo lo voy a reemplazar en la ecuación de y. Donde dice delta t y delta t cuadrado, colocaré esta relación. ¿Sí? B sub 0i es B0 seno de tita 0. Delta t es el que saqué de la ecuación de x. Menos un medio de 9,8 por la misma ecuación de delta t, pero elevado al cuadrado. Opero de esto
y despejo B sub 0. Conozco los otros datos. B sub 0, hago todas las operaciones necesarias y me da que es 20 metros sobre segundo. ¿Se entiende lo que hice? Hola. ¿Se entiende? Lo que hice es que las dos coordenadas tienen un mismo tiempo, ¿sí? Porque a cada tiempo le corresponden dos coordenadas para fijar la posición. Entonces, sí, el delta t es común para los dos. ¿Está? Con eso saqué la velocidad inicial. Ya tengo ese dato. Puedo sacar B sub 0x y puedo sacar B sub 0y ahora. Porque me faltaba este B sub 0. Ahí me dan estos valores. Me preguntan qué tiempo llegar al otro edificio. Y yo sabía que el edificio estaba a una distancia de 20 metros, delta x igual a 20. Entonces, yo puedo saber en qué tiempo llevo despejando ese delta t que tenía como incógnita. Ahora ya tengo B sub 0. Puedo resolver a 1,15 segundos. Significa que a los 2 segundos ya chocó. Por eso les dice, el otro punto, si no estuviera este otro edificio, ¿qué velocidad tendría a los 2 segundos? Ya sobrepasó el edificio. ¿Y lo que hago entonces? Reemplazo en la ecuación de velocidad, el tiempo. Ya tengo de sub 0i menos gravedad por tiempo, reemplazo y me da que tendría menos 9. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad en i me da menos 9. Me da negativa. ¿Qué significa? Que la velocidad sea negativa. Velocidad negativa, ¿qué significa? ¿Que estaba cayendo, profe? Estaba cayendo. Exacto. Ya sobrepasó la altura máxima y en este momento está cayendo para ese tiempo. Y puedo sacar cómo se compone esa velocidad a través de la raíz cuadrada de los cuadrados de las dos velocidades. Y puedo sacar el ángulo también. El ángulo que van a formar al llegar a ese punto, a los 2 segundos. ¿Está? Está el otro caso, que es el cuerpo lanzado horizontalmente. Acá no les hice problema, pero que es la mitad del otro movimiento. Parte con velocidad en x, solo en la dirección x. La velocidad en la dirección inicial es 0, pero va creciendo con la gravedad. Y acá sí puedo tomar más i si quiero 0. Acá es la altura de la que vuela un avión, por ejemplo, o la altura de la mesa desde la cual cae algún objeto. Y acá tengo los valores. Esto es como si fuera una caída libre, con velocidad inicial igual a 0. ¿Está? El otro movimiento. ¿Está hasta acá alguna pregunta? ¿Algo no quedó claro? ¿Algo que quieren que repita? No escucho. ¿Se entiende, profe? ¿Está todo hasta acá? Bueno. Movimiento circular uniforme. ¿Cuáles son las características del movimiento? La trayectoria es una circunferencia, la velocidad angular es constante, desplazamiento en función del tiempo es proporcional, o sea, la ecuación de una recta. El móvil recorre ángulos iguales en tiempos iguales.
Entonces tengo las ecuaciones, omega, diferencial de θ con respecto a t es igual a constante. La velocidad angular media va a ser igual a la instantánea durante todo el recorrido. Y θ, en función del tiempo, va a ser θ0 más omega por t. Acá tengo que tener en cuenta las relaciones. Una revolución es lo mismo que vuelta. Es igual a 360 grados, es igual a 2 pi radianes. Esto me sirve para la conversión de unidades. Este movimiento se realiza con velocidad angular constante, pero esa velocidad angular es la velocidad de todo el cuerpo. A una distancia r yo tengo velocidad que la llamo velocidad tangencial, una velocidad lineal. Esa velocidad lineal se relaciona con la velocidad angular a través de esta relación. Velocidad es igual a omega por r. O sea que varía según el radio. A menor radio esa velocidad será menor. A mayor distancia esa velocidad será mayor. ¿Está? Velocidad va a ser es lineal porque lo expreso en unidad de longitud, metros sobre segundos, metros sobre minutos, kilómetros sobre hora, etc. Pero siempre que omega yo lo expreso en radianes. No puedo expresarlos en delta ni en revolución. Para relacionar una variable lineal con una variable angular, la variable angular tiene que estar en radianes. Todo movimiento curvo tiene aceleración normal o radial o centrípeta hacia el centro. Radial porque sigue la dirección del radio y normal porque es perpendicular al movimiento, a la velocidad. Esa aceleración normal vale d cuadrado sobre r, o reemplazando esta relación, omega cuadrado por r cuadrado sobre r que me da omega cuadrado por r. Y lo voy a expresar es otra de las variables lineales. Metros sobre segundo al cuadrado, metros sobre minuto al cuadrado, kilómetros sobre hora al cuadrado, etc. Entonces, la aceleración normal tiene la dirección normal, que es perpendicular a la velocidad. Acá tienen dos formas de expresar vectorialmente esa aceleración normal o centrípeta. El movimiento uniformemente variado. Al igual que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, también la aceleración es constante en módulo, dirección y sentido. A diferencia de la trayectoria es una circunferencia. La velocidad es proporcional al tiempo, la velocidad varía, y el desplazamiento es proporcional al cuadrado del tiempo. Están las ecuaciones que son similares, igualitas a las del movimiento rectilíneo uniforme. Cambiamos por variables angulares. Esta velocidad tangencial, al ser, ahora sí, depende del radio, pero también depende de la velocidad angular. O sea, si varía esta velocidad angular, varía con el tiempo, esta velocidad tangencial también va a variar con el tiempo. Acá tiene. Acá vale 1b, acá vale 2b, acá 3b. Esa velocidad ya no es constante como en el caso anterior. En el movimiento uniformemente variado yo tengo la aceleración normal que es propia de cada movimiento, de cualquier movimiento curvo. Este es un movimiento curvo, pero es un caso especial que es movimiento circular. Esta aceleración normal existe tanto para el movimiento uniforme como para el movimiento variado. ¿Sí? Ya vimos a qué era igual. Pero además, como la velocidad cambia en módulo, va a tener una aceleración tangencial.
Esa aceleración tangencial surge de la variación de velocidad y va a ser igual a R por la aceleración angular. Esta aceleración angular la tengo que expresar en radianes sobre segundo al cuadrado. La aceleración total va a estar compuesta por una tangencial más una normal. Y la composición o la suma vectorial va a ser sumar esas dos aceleraciones. Y puedo sacar el ángulo de acuerdo a que tome como numerador y que tome como denominador. ¿Estamos hasta acá? Hola, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Podría repasar esa parte de expresar las unidades de la aceleración angular en radianes? Bueno. La relación con las variables lineales, ¿eso es lo que me pedí? Las relaciones variables angulares y lineales. Bueno, yo tengo las variables angulares, sería θ, que es posición, que la expreso en radianes, vueltas, revoluciones o grados. Velocidad angular, que sería radianes sobre segundo, revoluciones sobre minuto, grados sobre segundo, etc. Y aceleración angular, radianes sobre segundo al cuadrado, revoluciones sobre minuto cuadrado. Esas serían las variables angulares. Las variables lineales serían velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial que sale de esta relación. Ahora vamos a hacer un problemita de relacionar la velocidad angular con el radio. Pero esta variable lineal yo la voy a expresar en metros sobre segundos. Esos metros sobre segundos van a ser igual, salen de acá. Acá va a ser radianes sobre segundos y acá va a ser metros. El radian no es una unidad, yo no la considero. La unidad sale del radio y acá el tiempo de omega, ¿sí? Metro sobre segundo. Si yo esto lo expreso en kilómetros, será kilómetro sobre segundo. Esa es la velocidad tangencial, la variable lineal. Yo omega siempre la tengo que expresar en radianes. Si tengo revoluciones, pues tendré que convertir a radianes. La aceleración normal la puedo expresar directamente con velocidad al cuadrado sobre R. Esto ya está en metros sobre segundo, velocidad al cuadrado. O si expreso mediante esta otra relación, omega tiene que estar en radianes también. De la misma manera, no considero el radian y sí considero la unidad de radio y la unidad del tiempo. Esa es la aceleración normal. Para la aceleración tangencial lo tengo. Es R, radio, que me dan metros, por ejemplo, y la aceleración angular. Esta aceleración angular la tengo que expresar en radianes. Voy a tener radianes sobre segundo al cuadrado. Y el valor de la aceleración, la unidad sería, la unidad en la que exprese R, metros sobre los segundos al cuadrado de la aceleración angular. No uso el radian. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Hay que trabajar siempre con radianes en el caso. Cuando yo vinculo las dos, tengo que trabajar con radian. ¿Qué es la aceleración normal? Indica un cambio en la dirección del vector velocidad. Se encuentra orientada según la dirección normal o radial y es siempre perpendicular a la velocidad. Esa aceleración normal va a existir siempre que la trayectoria sea curva, aunque la velocidad sea constante. Va a haber siempre una aceleración normal porque tiene que ver con la curvatura de la trayectoria. Y la aceleración tangencial indica un cambio en el módulo
del vector velocidad y siempre va a estar dirigida según la dirección tangente, por eso se llama tangencial. Va a coincidir con la dirección de la velocidad, va a ser siempre perpendicular al radio. Esta aceleración tangencial no va a existir en un movimiento circular uniforme, siempre que exista cambio de módulo, o sea, en un movimiento uniformemente variado, solamente. Mientras que la normal va a existir siempre, cualquiera de los movimientos, mientras la trayectoria sea una punta. Y acá está el problemita, y acá está peor, a un automóvil. Bueno, a ver, me leen el primer renglón. Un automóvil con ruedas de 30 centímetros. ¿Sí? Después, ¿qué dice? Acelera de 0 a 30 metros sobre segundo en 5 segundos. Ahí está. Muy bien. Y ahí calcular, dice. Calcular. Muy bien. Entonces los datos son el radio de la rueda. 30 centímetros, o sea, 0,30 metros. Ahí coloqué los datos. ¿Qué datos tengo? El radio de la rueda que está girando y me dice que de 0 a 30 metros sobre segundos lo hace en un tiempo de 5 segundos. La velocidad, el cambio de velocidad. Cambio de diámetro. velocidad. No, el cambio de velocidad. Digo, el diámetro de la rueda. ¿Qué dato da? ¿Da radio? ¿Qué dice? El diámetro de 30 centímetros. Ah, no dice radio. No veo. A ver si la chico. Ah, ¿Dice radio o diámetro? No sé, no estoy leyendo. Diámetro. Ah, de diámetros de 30 centímetros. Entonces está mal acá. ¿Sí? Sí, es el diámetro, sería 0.15 metros. Ah, entonces sería 0.15. Bueno, ahora vamos a corregir. El radio sería 0.15 entonces. ¿Está? Y después me da la aceleración, cambia de velocidad de 0 a 30 metros sobre segundo en un tiempo de 5 segundos. Me pide la aceleración tangencial. Hay un cambio de velocidad, hay aceleración. Esa aceleración es la aceleración tangencial del movimiento rectilíneo, es la misma de la tangencial en un movimiento circular. ¿Sí? La aceleración del coche. Esa aceleración es la que me da la variación de velocidad sobre variación del tiempo. O sea, la aceleración es de 6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Está? Ahora quiero ver el segundo punto, es la aceleración angular de las ruedas. Yo tengo la aceleración tangencial de las ruedas, de cómo se relaciona con la aceleración angular. Esa aceleración tangencial es R por alfa. Yo ahí puedo sacar alfa. ¿Sí? 6 metros sobre segundo al cuadrado, y acá está mal, acá sería 0,15. ¿Está? Eso ahora corrijo. 0,15. Igual, seguramente será 0,15, esto será más. ¿Está? Y bueno, y después me pide, ahí saqué la aceleración tangencial, relacionando con, fíjense que acá me está dando en radianes. Estoy hablando de, acá tengo medidas lineales, acá me va a dar en radianes. ¿Está? Porque así es la relación. Si yo tuviera que calcular esta aceleración, esto tendría que estar radial. Las vueltas que da mientras acelera, mientras que pasa de 0 a 30. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas da la rueda? Me está pidiendo tita en vuelta. Entonces planteo la ecuación de tita. Tita es omega
omega por delta t inicial más un medio alfa delta t cuadrado. Ahí reemplazo, después corregiré por 20, acá un medio de aceleración angular por delta t al cuadrado. Y ahí me da en radianes, θ en radianes, pero me pide vueltas. Cuando yo tengo que relacionar esos radianes con las vueltas. Una vuelta es 2 pi radianes, o una revolución es 2 pi radianes. Ahí se va radian con radian, esto divido y me da las vueltas. ¿Está? ¿Está? ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, ojalá los ejercicios del examen sean así más simples. Y hay muchas veces así, cuando más simple, más problemas tiene, porque es conceptual. Esto es conceptual. Las otras cosas que les puedo pedir, pues ya hicimos, están en los otros ejercicios, calcular la aceleración angular a partir de la velocidad angular y todo, y las distintas variables lineales en distintos tiempos también. Y bueno, reemplazar las ecuaciones, pero entender cuáles son las relaciones entre ellas. Esto es importante. Bueno, y ahora viene dinámica. La ecuación de la dinámica de traslación. ¿Sí? La segunda ley de Newton, ¿cómo la expreso? Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Esa sumatoria de fuerzas es lo mismo que haría la resultante de un sistema. Si son todas fuerzas que están actuando sobre un cuerpo simultáneamente, yo tengo una resultante de ese sistema. Eso lo puedo, esa ecuación, la ecuación general la puedo hacer según las componentes en X y las componentes en Y. Yo para eso, ¿qué recurro? Cuando tengo una serie de fuerzas que están actuando sobre un cuerpo simultáneamente, tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué significa eso? Escribir todas las fuerzas que están actuando simultáneamente sobre el cuerpo. ¿Sí? Acá tenemos el caso de poleas, acá les hice por separado, pero pueden hacer directamente sobre el cuerpo. Acá hay cuerpos enlazados, tengo qué fuerzas están actuando sobre cada cuerpo. Y después aíslo el sistema, cada cuerpo lo aíslo y lo trabajo como si estuviera solo. Y analizando todas las fuerzas que están actuando sobre cada cuerpo. En el plano inclinado, yo tengo, este cuerpo tiende a caer, ¿sí? ¿Por qué? No actúa el peso, sino actúan sus dos componentes. Componente vertical y componente horizontal. Esta componente horizontal es la que le hace deslizarse. Si yo quiero que ascienda, tendré que aplicar una fuerza en sentido contrario. Pero si tiene rozamiento, habrá una fuerza de fricción o rozamiento que se me opone en esa subida. ¿Sí? Entonces el peso es mg. La componente del peso será mg por el coseno, la componente del peso según el eje X, mg por el seno de alfa. La componente según el eje Y, masa por gravedad por el coseno de alfa. Y la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. O sea que siempre, cuando tengo que calcular fuerza de fricción, tendré que calcular la normal. ¿Cómo calculo la normal? ¿Y qué es la normal? La normal es la reacción de la superficie, ¿sí? Y siempre es perpendicular a la superficie. Entonces planteo la sumatoria de fuerzas con respecto al eje Y, que en general en el eje Y no hay movimiento. El movimiento es según el eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas en Y? Positiva es la normal,
Negativa es esta componente del peso. Normal menos mg coseno de alfa es igual a 0. O sea que la normal es mg coseno de alfa. Ya tengo la normal. ¿Sí? La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal. ¿Sí? Entonces, para calcular el movimiento, ahora tengo sumatoria de las fuerzas, masa por aceleración. ¿Cuáles son las fuerzas? F es positiva y mg seno de alfa es negativo y fuerza de fricción es negativo. Esta es fuerza motora, que es la que provoca el movimiento, y estas dos fuerzas son fuerzas resistentes, se oponen al movimiento. Por eso son negativos. Igual a masa por aceleración. Lo que hago es reemplazar acá el valor de la fuerza de rozamiento, coeficiente por la normal, y la normal ya la saqué aquí. Reemplazo, eso es igual a masa por aceleración, y de ahí puedo despejar aceleración. ¿Está? Estábamos en un problema concreto. La fuerza normal es la reacción del plano, o la fuerza que ejerce un plano siempre que hay un cuerpo que está apoyado. Pero no depende solo, fíjense ya, en este caso, la normal era mg por el coseno de alfa. El caso más simple es cuando la normal es igual al peso, ¿sí? La fuerza normal sale a hacer sumatoria de las fuerzas en I igual a 0. Normal es igual al peso. Y acá la fuerza de fricción es el coeficiente por el peso. Acá ya vemos que no solo el peso, sino una componente del peso. O sea que tengo que calcular para cada caso. Acá, este es otro caso. La fuerza forma un ángulo alfa con la horizontal. Entonces esta fuerza tiene dos componentes, una componente en eje y otra componente en Y. Bueno, acá la fuerza normal sale de la relación entre las fuerzas que están sobre el eje Y. Voy a tener tres fuerzas, todas las componentes en Y. Normal más la componente de esta fuerza por el seno de alfa menos mg. Igual a 0. O sea que la normal va a ser igual a mg positivo menos f seno de alfa. ¿Sí? Esta sería la fuerza de esta. La fuerza de rozamiento va a ser el coeficiente por la normal. Entonces yo tengo que calcular, no siempre la normal es el peso, ¿sí? A veces son todas las fuerzas que intervienen según el eje Y. Si yo quiero conocer la aceleración del cuerpo, sí, la aceleración del cuerpo según el sentido que yo fije es igual a masa por aceleración. Y ahí tendré que reemplazar. La fuerza motora es Fx, F por coseno de alfa, menos la fuerza de fricción, que es el coeficiente por la normal. Reemplazo y despejo la aceleración. ¿Está? Y acá hay un problemita. Acá tengo, para que se entretenga. Acá hay rozamiento entre las dos masas y el plano inclinado. Me pide la aceleración del sistema. M1 vale 5 kilogramos, masa, y M2 vale 4. Este sería M1 y este M2. A veces, así a priori, en estos casos, no se sabe para qué lado va a circular esto. Va a ir para el lado de los 30 grados de inclinación o para los 60. Eso va a depender del ángulo y de la masa que tenga cada uno. No importa, nosotros suponemos una dirección, ¿sí? Primero, ¿cuál es el sentido? Yo hago el diagrama del cuerpo libre y fijamos un sentido del movimiento. Y
y trabajamos. ¿Por qué fijamos un sentido? Porque va a haber fuerzas motoras que van a tener el mismo sentido y fuerzas resistentes que se van a oponer. Entonces voy a mirar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre cada cuerpo. Acá está el peso, cada uno va a tener peso. Descompongo en las dos direcciones, el peso en las dos direcciones. Después voy a tener una tensión acá que nos tira esto, esa misma tensión es la que llega hasta acá, principio de acción y reacción. Voy a tener la normal en este punto y la normal en este punto. Y voy a tener la fuerza de fricción, que si este es el sentido del movimiento, acá la fuerza de fricción se opone y acá también se opone. Esta sería la fuerza de fricción, está negrita. Y acá la componente del peso. Una vez que yo realizo todas las fuerzas que están involucradas, sí voy a analizar cada cuerpo por separado, con todas las fuerzas que actúan sobre el mismo. Para el cuerpo 1, que sería este, sumatoria de las fuerzas en I para hallar las fuerzas de fricción o de rozamiento de cada uno. Para el cuerpo 1, entonces tengo que hacer la sumatoria del balance, el equilibrio en el eje I. Normal menos mg coseno de 30 igual a 0. La normal es m1 por g coseno de 30. ¿Sí? La fuerza de fricción 1 va a ser el coeficiente por la normal. Y acá ya puedo sacar el valor. Para el cuerpo 2 hago lo mismo. Acá tengo esta M', ¿sí? Va a estar positiva y esta componente M2 por G por coseno de 60 va a ser negativa. Entonces M' es igual a este, puedo sacar la fuerza de fricción 2. Bueno, ya tengo las dos fuerzas de fricción, ¿sí? Entonces ahora aplico la ley de la dinámica para cada cuerpo. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Hago para el cuerpo 1, que era este. Esta es positiva, M1 por G seno de 30, menos T y menos la fuerza de fricción. Es igual a M1 por A. Para el cuerpo 2 hago lo mismo. T positivo menos mg seno de 60 menos fuerza de fricción 2. Igual a M2 por A. Sumo miembro a miembro y se me dan las T. Esta T se me da con esta T. ¿Qué me queda? M1 por G seno de 30 menos M2 por G seno de 60. Ah, me faltó esta. Menos fuerza de fricción 1 y menos fuerza de fricción 2. Es igual a A, que es como una M1 más M2. Y despejo la aceleración. Pero como las fuerzas de fricción ya tienen valores, directamente reemplazo los valores. Y me da una aceleración negativa. ¿Qué significa esa aceleración negativa? ¿Qué significa aquí que la aceleración es negativa? Hola. Que fijo mal el sentido de la aceleración. Exactamente. El valor va a ser el mismo. Solo acá me equivoqué. La aceleración no es el que yo supuse. El sentido del movimiento. El sentido del movimiento es contrario. Quiere decir que en este caso se va a mover así. Lo tengo que explicar. En los problemas tienen que poner qué ley, qué principio, qué es lo que están usando para resolver cada caso. Y ver, uno se da cuenta que entendieron si tienen estas aclaraciones. Bueno, y vamos a ver estática. ¿Está bien esto? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Vayan mirando ya para poder preguntar y ver con el profesor el jueves. Después ya no tendremos más encuentro hasta empezar
el tema próximo. Para estática, tenemos la primera condición de equilibrio, es el equilibrio de la traslación, ¿sí? Un cuerpo no se traslada o se traslada con velocidad constante si existieran fuerzas y estas se anulan entre sí, de tal manera que la resultante del sistema es cero o la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Y esto lo podemos expresar en cualquiera de los ejes. Esa es la primera condición de equilibrio. Esto generalmente se da cuando yo tengo que todas las fuerzas están actuando simultáneamente, son fuerzas concurrentes, ¿está? La segunda condición de equilibrio es el equilibrio de la rotación. Un cuerpo tiene la posibilidad de rotar alrededor de un punto fijo de un eje. Si el momento total de todas las fuerzas es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio de la rotación, no va a rotar, ¿está? Esas serían las dos condiciones de equilibrio. ¿Cómo determino la rotación? A través de momento. La definición de momento de la fuerza con respecto al punto O es vector posición vectorial, producto vectorial del vector posición por la fuerza. Definición de producto vectorial es que producto de los módulos por el seno del ángulo comprendido. También lo puedo expresar, el seno de alfa del ángulo es B sobre R. B sobre R, o sea que lo puedo expresar como F por D. Esa es la forma en que busco el momento. Y acá tengo el último problema. Bueno, acá tengo este sistema de la figura, ¿sí? Yo tengo, el dato que tengo son los ángulos, estos serían todos los tensores que están sosteniendo este cuerpo P, y acá hay una fuerza que equilibra todo este sistema. Esta fuerza F vale 500 newton, pero no conozco el valor de P y quiero saber las tensiones entre todos los cables. ¿Está? Esos son los datos. El dato es F, los dos ángulos, uno de 10 y otro de 20, y no sé P, no sé la tensión entre C y D, la tensión entre B y A, y tampoco entre B y C, ni entre C y D. ¿Está? Esas son todas las informaciones. ¿Cómo voy a trabajar acá? Acá voy a trabajar por nudo. En mi diagrama del cuerpo libre voy a hacer un diagrama para el nudo B y otro diagrama para el nudo C. En el nudo B yo tengo dato, que es F. F va hacia abajo y tengo tensión entre B y C y tensión entre B y A. ¿Sí? Estas son las fuerzas que están actuando en el nudo B. Esta tensión va a tener dos componentes, TDAX y TDAI, en la dirección Y y en la dirección X. ¿Sí? En el nudo C voy a tener P, que no conozco, TCD, que no conozco, y TCD, que tampoco conozco. ¿Sí? Esta va a tener dos componentes, uno en la dirección X y otro en la dirección Y. ¿Está? Hice mi diagrama de fuerzas. Pero esta tensión que ejerce B sobre C es la misma que va a ejercer C sobre D, por el principio de acción y reacción, una actúa sobre C y el otro actúa sobre D. Entonces yo calculando uno de estos ya tengo calculado el otro. ¿Está? Bueno, empiezo con el nudo B. El nudo B. Sumatoria de las fuerzas en X. Esta se va a equilibrar con la componente en X de esta. O sea, TAB o TDA, lo mismo, TDA por el coseno de 10 menos TDC es igual a 0. TA por coseno de 10 es TDC
igual TAB sobre, acá despejo, despejo esto, o sea, este mundo dividiendo por coseno de 10. Dejo planteado porque no tengo ni esta ni esta. Hago lo mismo para el eje Y, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Esta por el seno de 10. Va a ser menos F, porque esta no va a tener componente en Y, menos F va a ser igual a 0. O sea, TAB por el seno de 10 va a ser igual a F. Despejo TAB porque F sí conozco sobre el seno de 10, que me da 500 sobre el seno de 10. No tengo el valor ahí. Bueno, está TAB. Pero acá yo despejé TAB en las dos. O sea que esta igualdad es igual a esta. TBC, que era la primera, sobre coseno de 10 es 500 sobre seno de 10. Entonces puedo sacar TBC. Y me sale 2835,6. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora me voy al nudo C. Hago lo mismo para el nudo C. El nudo C con la diferencia que ya tengo el valor de TCD o TBC. Es lo mismo que TCD. Principio de acción y reacción. ¿Sí? Ya tengo ese valor. Entonces planteo la ecuación. Sumatoria de las fuerzas MX igual a 0. La componente de TCD por el coseno de alfa 2, que era 20 grados. Coseno de 20 va a ser igual a TCB. ¿Sí? Pero TCB ya tengo el valor, 2800. Entonces puedo despejar TCB. Y me va a dar este valor. Hago la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, que va a ser la componente de este con respecto al eje Y, menos P igual a 0. Y de ahí despejo P. Y ahí tengo todas las tensiones y P, que eran las incógnitas que me faltaban. ¿Está?